el placer de recibir al doctor Gabriel Montes Rojas en la presentación de su libro Microeconomía heterodoxa, modelos serrafianos y marxistas. Gabriel es profesor de econometría y de microeconomía de la Universidad de Buenos Aires. Es egresado, él tiene un PhD en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Además es investigador independiente del CONICET y pertenece al Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el IEP, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel presenta este libro, que es un libro que tiene 10 capítulos y que propone como un complemento a los cursos que tradicionalmente tienen una bibliografía neoclásica de microeconomía. Así que bueno, Gabriel, respecto del libro, te damos la palabra y bueno, muchísimas gracias por hacer la presentación en la UNS. Bueno, muchas gracias Andrea y al equipo de la UNS, que la verdad tienen un gran departamento en la universidad, y muchas gracias por haberme invitado. Y si quieren, empiezo ya con la presentación y si en cualquier momento surgen dudas o preguntas, podemos ir charlando si les parece. Creo que puedo compartir pantalla. No, el anfitrión, no sé quién tiene los derechos de anfitrión, que me tiene que Horacio, ¿estás por habilitar. ahí? Tenés que habilitar compartir pantallas. Y si no, chicas, capaz que ustedes que están cerca le avisan. A mí no me puso como anfitrión. A ver, no, a mí ahora me deja. A ver, probá ahora, Gabriel. Ahí está. Sí, Ahí ahí está, está. listo. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, a ver, maximizo esto. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Es un gran placer que nos juntemos a la mañana a charlar de micro. La verdad que es un gran programa, por lo menos para este mediodía, antes de ir a almorzar. A ver, durante la pandemia surgió la posibilidad de sentarme a preparar notas de clase y en realidad justo coincidió con que los concursos se habilitaron justo antes de la pandemia y los cursos que tuve que dar en la UBA, ya concursado y todo, tuvieron que ser online. A la fuerza tuvieron que ser virtuales y online, ¿no? Y dentro de esos concursos, uno de los concursos era el de micro y yo tenía que dar micro 2 en la UBA. Por una cuestión de experiencias personales y por gente que estuve trabajando ahí en la universidad, a mí me gustaba una parte del programa de la UBA, que es la que tiene que ver con los modelos de Leontief, o también podemos llamarlos en realidad errafianos, había trabajado, había leído sobre digamos, la visión marxista, ¿no? No sé en la UNS, pero en la Universidad de Buenos Aires en general, uno ve, digamos, los modelos marxistas o la teoría del valor trabajo, en realidad está en la parte de historia del pensamiento. Y a mí me parece que hay un montón de cosas interesantes que en realidad tienen que ver con micro y que están en el programa, por lo menos en los contenidos mínimos de microeconomía en la UBA. Y a partir de eso surgió, bueno, o sea, no hay material para dar toda esta parte. Es medio controversial, ¿no? O sea, acá la controversia es, podemos hablar de una microeconomía marxista. Bueno, es en realidad como me dijeron, es más que nada una provocación. Pero sí, o sea, hay un montón de cosas que se pueden dar y lo que voy a hacer ahora es contar un poco eh, de qué va el libro y en realidad a ver si se puede discutir ciertos programas de micro. Por ejemplo,
En la Universidad de Buenos Aires ahora, en la facultad, se está discutiendo un cambio de programa y, y- y hay como distintas formas de encarar esto, porque hay universidades, por ejemplo, que lo que hacen es ven toda la economía como si fuera desde el punto de vista de escuelas, ¿no? O sea, ven como, bueno, una materia es, llamémosla, no sé, neoclásica, otra materia es keynesiana, otra materia es... eh, yo no coincido tanto con eso, digamos, con esa separación. A mí no me molesta tanto la separación micro-macro, por más que sigue siendo arbitraria, pero bueno, o sea, creo que sí nos sirve. Bueno, entonces, con esta introducción, en cierta manera, la idea es entonces, lo que quería hacer era hacer un manual, en realidad, con las notas y las slides de clase, hacer un manual para complementar los cursos de micro, que yo no creo que estén mal. Si bien es bastante criticado, el libro de Varian, por ejemplo, a mí me parece bastante bien para el grado. Eh, eh, no hay otro libro para mí que lo haya superado. Los otros libros de micro neoclásica, el Mascolel o el Gilles Reni, son bastante avanzados, aunque yo uso un montón de cosas de ahí. Eh, pero no necesariamente, digamos, cubre todo lo que a mí me gustaría, por lo menos, que cubra un programa de micro, ¿no? Y en particular, el libro trata de estas dos escuelas que tienen el nombre de estas dos personas, eh, porque tuvieron una gran contribución y porque ayuda, digamos, a ordenar los pensamientos. Uno es Marx, Karl Marx, seguramente muy controversial, pero que tiene cosas bastante interesantes y que para mí no sirve mucho. Y el otro es un autor que siempre tuvo el mote como que es difícil y es complicado y que hay gente que se dedica exclusivamente a eso y no hay mucha interacción con el resto. Que es los seguidores o los que se basan en la teoría esrafiana a partir de Piero Sraffa, ¿no? Y lo que tiene de bueno estos dos autores es que en realidad tienen dos libros cada uno, o sea, digo, hay como dos libros que concentran la gran mayoría del pensamiento de la teoría que corresponde a cada uno, ¿no? O sea, el Capital de Marx es capaz, con sus años y con todo, es un gran libro de economía y uno podría decir que no se puede hacer una teoría marxista sin seguir lo que está en el Capital. Y lo mismo pasa con el libro de Piero Sraffa, ¿no? De producción de mercancías por medio de mercancías, que contrariamente al- a lo que uno piensa que es el sentido común, es un libro bastante accesible. Eh, Como les decía, esto es en realidad un manual, o sea, no es que estoy haciendo algo nuevo, por eso tiene mucho de ir tomando de distintos lados, ¿no? O sea, copiar y pegar básicamente, bajo las reglas de las editoriales, para que no sea copiar y pegar, pero sí la idea es, bueno, cómo hago accesible esta parte del programa a un curso de micro que es muy difícil mandar a los estudiantes con los libros que están existentes, hay muy poco en castellano, y es mejor tener un libro que armar las notas de clase como creo que me pasó a mí durante la pandemia. Un poco para mencionar, como les decía, es un manual, ¿no? Y tomé muchas cosas de cosas existentes que están mayormente ahora se dan en castellano, traducidas, pero en general están en inglés. Por ejemplo, para la teoría esrafiana, hay un libro clásico de Pasinetti que yo creo que, si bien es avanzado, contiene todo un resumen de la teoría relacionada. Hay un libro muy bueno también, que es el de John Booth, que, eh, que es accesible porque, digamos, eh,
analiza la teoría raffiana todo para el ejemplo de dos mercancías, ¿no? Aunque es bastante largo y no se le puede dar eso a los estudiantes, por lo menos de grado, que es la idea para la cual apunta esto, ¿no? Para la teoría marxista también hay un montón de libros relacionados. Uno podría pensar que hay un libro muy bueno que tiene la parte matemática de la teoría marxista, que es el de Morishima, que ya tiene sus años, ¿sí? Pero yo creo que no hay que asustarse con los años de los libros. Uno puede pensar, por ejemplo, el Mas Colel es 1995 y no hay una nueva edición. Perdió vigencia. El Varian también, o sea, no cambió desde su primera edición. Así que digamos que los libros tengan sus años ya, yo creo que no. Para esta parte, por lo menos para mí, creo que va a los fundamentos, no es algo que hay que desmerecer. Bueno, yendo ya más al libro, la idea era, uno podría, digamos, ponerle el mote de estas teorías rafistas y marcianas en lo que sería la microeconomía heterodoxa, ¿no? Por lo menos a partir de un contrapunto con la teoría neoclásica para ver cuáles son las diferencias, ¿no? Ahora, siguiendo a Tolstoy, si uno podría pensar que más o menos todas las vertientes neoclásicas se parecen entre sí, pero las heterodoxas son bien diferentes y son, digamos, diferentes a su propia manera, ¿no? Mi presentación, lo que voy a hacer es un poco contar esto de la microeconomía heterodoxa, sobre todo en contraposición con lo que sería la teoría neoclásica y haciendo hincapié en las diferencias con la teoría neoclásica y entre las distintas teorías, ¿sí? En particular, estos modelos que también están en el título, los modelos raffianos y marxistas, ¿no? La primera diferencia que podemos encontrar y que hay que marcar tiene que ver con lo que sería individualismo versus holismo, ¿no? Uno podría pensar que digamos, si yo tuviera que contar a alguien que no sabe qué es la teoría neoclásica, digo, que se basa en el individuo, que trata de ir a lo más básico sobre el individuo y a partir de ahí va construyendo los agregados, ¿no? Cuanto menos supuestos se ponga sobre el individuo y más general sea, mejor, ¿no? Ahora, podemos pensar también que todos sabemos que hay algunas contradicciones cuando uno pasa al agregado, ¿no? O sea, para armar la demanda agregada, por ejemplo. Por el contrario, la teoría heterodoxa hace hincapié en que no hace falta hacer esa, digamos, microeconomía de las cosas, ¿no? Y que hay que considerar básicamente agregados que son clases, en este caso, en general, los dos grandes agregados que se trabaja son las clases sociales, trabajadores, capitalistas, rentistas. Puede ser también que se trabaje con instituciones, ¿no? Pero en cierta manera la idea es, bueno, para explicar la sociedad vamos a tener muchos problemas lógicos para pasar del individuo al agregado y es mejor empezar con el agregado, ¿no? Esta sería como la principal diferencia, ¿sí? Y acá coinciden la mayoría de los modelos heterodoxos. Por otro lado, una gran diferencia, que acá sí va en particular a lo que sería la microeconomía heterodoxa, es que los modelos neoclásicos se basan en la escasez, ¿no? La utilidad subjetiva. Para determinar los precios, lo que necesitamos en última instancia es que
que haya una valoración sobre algo que es escaso, ¿no? O sea, y eso pasa en los modelos de equilibrio parcial o equilibrio general. Y eso da lugar a al uso de la oferta y demanda. A diferencia de esto, los modelos heterodoxos, ¿sí? O por lo menos estos que se tratan en el libro, se basa en los modelos de precios de producción, ¿no? Y la principal diferencia es que la determinación de los precios, por lo menos en una primera instancia, no necesita pasar por oferta y demanda, ¿no? Lo cual hace lo torna verdaderamente diferente a los modelos neoclásicos. ¿Por qué? Bueno, porque se basan en un modelo alternativo, ¿sí? Que sería un modelo de reproducción, ¿sí? Sería, yo lo que tengo que hacer es encontrar los precios de equilibrio, ¿sí? O sea, ahí lo que estamos buscando es un equilibrio, pero ese equilibrio básicamente lo que tiene que hacer es determinar los precios donde las mercancías como insumos tengan el mismo precio que las mercancías como productos, ¿no? Y ahí sí está el énfasis, por ejemplo, en el libro de Rafa, que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, ¿no? O sea, la idea es, por alguna manera, el énfasis central, digamos, eh, para describir una sociedad capitalista es de mercancías que son reproducibles, no de bienes que son escasos. O sea, lo que queremos producir, lo que queremos explicar son los precios de mercancías que se producen en gran escala, ¿no? Y no el precio de, por ejemplo, un cuadro o de algo que es escaso, ¿no? Ahora, ojo, esto no implica que no hay que tomar en cuenta la escasez, ¿sí? Sobre todo para bienes que sí se agotan, y acá en realidad aparece que la forma correcta de encarar esto es a través de la renta, ¿sí? Que es diferente a la teoría neoclásica, ¿no? Y sí hay que tener en cuenta la utilidad, aunque siempre y cuando eso juegue con la escasez o sea, que haya un límite a la producción. Acá sí aparece una primera diferencia entre modelos serrafianos y marxistas, y la principal diferencia, que yo la discuto en el libro, sobre todo porque creo que vengo trabajando en esto hace varios años. Los marxistas se basan en que los precios en última instancia están determinados por el valor trabajo. Hay toda una teoría del valor trabajo que, como contrapunto, los serrafianos dicen es innecesaria, es irrelevante, no hace falta pasar por el valor trabajo. Hay ciertas contradicciones de los modelos marxistas, ¿sí? Y toda esta discusión, digamos, hay digamos, discusión a nivel internacional en revistas científicas, digamos, sobre esto, aunque cada vez más están separadas, digamos, de las revistas, llamémosla mainstream. O sea, si bien en un momento estas cosas se publicaban en Econométrica, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? O sea, ahora ya eh, hay una gran separación en cuanto a la temática. Dado que creo que el público en este caso es entendido en esto y no se asusta de la matemática, voy a seguir un ejemplo simple que es ¿qué sería esto de un modelo de reproducción? Y lo que se hace es, en general, se empieza con el modelo más básico, que es el que se llama modelo de subsistencia, ¿no? Supongamos que tenemos dos bienes, trigo y hierro, ¿no? Que se producen con dos sectores, ¿no? Genéricamente campo, industria, ¿no? Ahora, la idea es, en el campo se necesita insumos que se producen en el campo, o sea, se necesita las semillas de trigo, y se necesita insumos que se producen en la industria, ¿sí? O sea, máquinas, por ejemplo acá,
tornillos, ¿no? Y con trigo y con hierro se produce trigo, ¿no? O sea, y lo mismo pasa en la industria, ¿no? O sea, la idea es, básicamente nos vamos a centrar en casos como este, donde las mercancías aparecen en los dos lados, ¿no? Con esa doble funcionalidad, como insumos y como productos. Eh, eh, el modelo más simple sería el de subsistencia, donde todo lo que se usa como insumos digamos, al revés, se produce la cantidad necesaria para que se use como insumo para reproducir el ciclo. De ahí viene la idea de reproducción, ¿no? O sea, son modelos de reproducción en este sentido. Por ejemplo, acá, ¿no? Sería, si se van a producir 400 toneladas de trigo, la idea es que esas 400 toneladas de trigo son las que se van a necesitar como insumo para producir de vuelta 400 toneladas de trigo. Por eso acá 280 más 120 da 400, ¿no? La idea es, con este modelo, uno puede encontrar los precios. Uno puede, en el medio, digamos, acá lo que está detrás es en realidad una matriz insumo-producto, ¿no? A la Leontief, donde uno lo que tiene es, bueno, yo lo que tengo que explicar es cuánta cantidad de trigo y cuánta cantidad de hierro necesito para producir una tonelada de trigo, por ejemplo, o cuánta de trigo y cuánta de hierro necesito para producir una tonelada de hierro. Entonces, una vez que uno lo pone en este esquema, que seguro lo conocemos, ¿no? O sea, que parece como que la matriz insumo-producto forma parte de la materia, por ejemplo, acá en la UBA se llama cuentas nacionales, ¿no? Pero en realidad, en este caso, esto es de micro en realidad. O sea, para determinar los precios necesitamos esta llamémosla función de producción, ¿sí? Una aclaración parece, o sea, uno en general, digamos, una crítica que se le hace a esto es, bueno, esto en realidad asume que la tecnología está fija y no hay sustitución entre factores, más allá de lo que es un factor, ¿no? Que ahí hay todo un tema, pero en realidad uno podría pensar que uno está describiendo una foto de una economía dinámica, ¿no? Y que lo que hay es en realidad elección de técnicas, esto puede ser continuo, o sea, no es que esto es menos que una función de producción Leontief, perdón, que una función de producción Cobb-Douglas, ¿no? O sea, uno podría pensar que sí, dependiendo de qué uno quiere producir, esto va cambiando, ¿sí? Y de hecho la mayoría de los ejemplos se hacen donde esto cambia, pero la forma adecuada para empezar sería esta, ¿no? Hay una técnica que está fija para producir esto. Si vos cambiás la técnica, la puedes cambiar como vos querés y si es viable y si es rentable. Con esto, uno podría determinar los precios, ¿no? ¿Y qué serían los precios? Bueno, serían los precios que son compatibles con que las cosas en realidad no se intercambian por trueque, sino que se intercambian por precios, ¿sí? Y lo que necesitamos determinar, como en un modelo de equilibrio general, es los precios relativos, ¿no? ¿Y qué serían esos precios relativos? Lo que satisfacen, para este caso, estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, en este caso, para este modelo de subsistencia, sería los costos de producción tienen que coincidir con el precio de venta, ¿sí? Acá porque no hay excedente, que es lo que viene después. Entonces, si es un modelo de subsistencia, tiene que satisfacerse estas dos ecuaciones, ¿sí? Obviamente, esto después se puede generalizar para más bienes y más mercancías en realidad, ¿sí? Pero acá aparece una primera diferencia. En todo esto no necesitamos oferta y demanda, ¿no? Es como que eh, no es que no hay una demanda, no es que digamos que las elecciones no importan. En parte la idea es, eh, lo que nos interesa para explicar estas mercancías reproducibles es que se satisfagan estas ecuaciones y los precios se determinan como precios de producción. Ellos lo llaman un equilibrio de largo plazo. En el largo plazo, si no hay restricciones de escasez, o sea, si no hay algo que es finito y que se acaba, con lo cual ahí habría que entrar con modelos de renta, los precios tienen que satisfacer esta condición.
Em, Acá en el ejemplo anterior, o sea, cómo se determinan, bueno, básicamente es un modelo de eh, resolver por los precios en este sistema homogéneo. A su vez, otra diferencia es cómo se determina y cómo se explica la ganancia, ¿no? Para los neoclásicos, ¿no? O sea, la ganancia en realidad no es más que el pago a un factor escaso, que en este caso es el factor capital, ¿no? Para los heterodoxos hay una gran discusión acerca de, bueno, ¿qué es el capital? ¿No? Y ahí los serrafianos tuvieron un punto con una discusión que fue de los 60, de los 70, en los cuales dicen, mira, si vos tenés bienes de capital, o sea, insumos, que son mercancías, que son heterogéneos, o sea, que son diferentes, no hay forma de la cual vos no entres en una contradicción para definir el factor capital. Entonces, lo que ellos proponen es en realidad, mira, en realidad la ganancia tiene que ver con que en este sistema para producir, ¿sí? Hay un excedente. Hay ganancia porque hay excedente. O sea, hay ganancia porque se produce más de lo que se necesita para reproducir el ciclo, ¿no? Y esto sería como otra gran diferencia entre estas dos, entre los neoclásicos y los heterodoxos, y ahí dentro de los heterodoxos sí hay diferencia acerca de qué es lo que determina, digamos, esa ganancia, porque los marxistas se basan en la noción de plusvalía. O sea, hay ganancia porque los trabajadores reciben menos de lo que producen en términos de valor trabajo, ¿sí? Como contrapunto, los serrafianos dicen, eso también genera contradicciones, y eso no... porque los serrafianos en realidad, digamos, uno podría pensar que apuntaron sus cañones contra los neoclásicos y también contra los marxistas, ¿no? Y toda esa discusión que parece histórica, uno, digamos, o por lo menos mi idea era presentarla en el libro con distintos ejemplos, ¿no? Y los serrafianos dicen en realidad depende de la distribución entre clases, ¿no? O sea, acuérdense, acá la idea es necesitamos trabajadores y capitalistas como dos grandes clases, y en este caso en realidad es lo que vamos a explicar es, queremos explicar, hay apropiación de excedente. En este modelo sería algo como esto, o sea, sería, lo que tenemos es un excedente físico, básicamente, o de horas de trabajo después va a ser, porque también esto se puede generalizar para servicios. O sea, tenemos campo industria que produce trigo y hierro, ¿sí? Y que lo que pasa es que se produce trigo e hierro que alcanza para reproducir el ciclo, pero que sobra algo, ¿sí? Eso se llama excedente. A partir de ese excedente, o sea, que nos sobra algo, o sea, que la producción hace que nos sobre algo, eso determina que podemos tener un precio adicional, ¿sí? Que es la tasa de ganancia, ¿sí? Y la tasa de ganancia tiene que ser compatible con que en realidad, digamos, a los capitalistas lo que les importa es, digamos, igualar la tasa de ganancia, no igualar la ganancia en valores nominales o reales, ¿sí? Estamos en una economía de precios, entonces lo que nos interesa es determinar una tasa de ganancia homogénea, y esa tasa de ganancia se aplica por sobre los costos, ¿sí? Entonces, de estas dos ecuaciones, acá aparece, digamos, el gran resultado de Piero Erraffa, que en realidad él dice que lo que hace es, está poniendo como en ecuaciones simples lo que quiso hacer Ricardo. Hay una solución única para la determinación de precios relativos y tasa de ganancia.
Entonces acá fíjense, tendríamos como dos ecuaciones y dos precios, ¿sí? Porque en realidad siempre vamos a hablar de precios relativos. Los precios que hay que determinar es el precio relativo de los dos bienes y la tasa de ganancia, y esa tasa de ganancia es única y depende del excedente. O sea, sería no hay ganancia, o hay ganancia porque hay excedente. Ahora, la economía que nosotros queremos describir tiene capitalistas con esa tasa de ganancia y también tiene trabajadores. O sea, y nos interesa, o por lo menos, digamos, nos interesa que haya por lo menos estos dos agregados. Después, si queremos más, podemos ir desmenuzando, pero queremos que haya trabajo y capital, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hace a la gran diferencia con la teoría neoclásica, en la cual, digamos, todos los individuos son iguales y son dueños de dotaciones de factores. Acá, desde un principio ya sale, no son iguales. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son los capitalistas, digamos, los dueños. Los dueños en realidad de los medios de producción, que en este caso serían los que permiten que el sistema se reproduzca, o sea, los que aplican una tasa de ganancia homogénea por el precio de permitir que esos insumos se usen para el modelo de reproducción. Entonces, la idea sería que tenemos que considerar explícitamente el trabajo, porque en realidad estamos en una economía que es de seres humanos y sea una relación entre seres humanos, no abstracta. Acá también hay una discusión entre errafianos y marxistas por el nombre provocativo del libro de Piero Raffa, de producción de mercancías por medio de mercancías. Es como si fuera una máquina que produce, ¿no? Y que genera excedente. En realidad queremos describir algo social, ¿no? O sea, no algo abstracto y tecnológico. Entonces la idea es, necesitamos un precio adicional que es, además de los precios, además de la tasa de ganancia, necesitamos también el salario, ¿sí? Y acá aparece, digamos, lo que necesitaríamos es estas dos ecuaciones con estas cuatro incógnitas. O sea, tenemos dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Hay un precio relativo, hay un precio que en realidad no lo necesitamos porque nos preocupan los precios relativos. Entonces tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. O sea que lo que dicen los serrafianos, y coinciden en esto con los marxistas y la gran mayoría de los modelos heterodoxos, es que lo que pasa acá es que necesitamos determinar exógenamente, por fuera del modelo, cómo se distribuye el excedente. O sea, ¿quién se lo lleva? ¿Los dueños de los medios de producción o los trabajadores? Y no hay forma de compatibilizar esto de una forma coherente con la generación de un factor capital, ¿no? Entonces, esta sería como la gran diferencia entre entre heterodoxos y neoclásicos, digamos, ¿no? O sea, hay que determinar cómo se reparte el excedente, pero eso viene exógeno, eso depende de condiciones sociales, depende de, los marxistas lo van a llamar lucha de clases, los errafianos lo van a llamar la distribución del ingreso. Y queda indeterminada la relación salario y ganancia. Y de hecho, ellos, o por lo menos los serrafianos, lo que dicen es, esta curva, esta frontera salario-ganancia, ¿sí?, debería usarse más que las típicas fronteras de producción que usan dotaciones de un factor capital y un factor trabajo. Para ir terminando, si o sea, el libro básicamente usa muchos de estos ejemplos de dos mercancías, aunque yo trato de poner el álgebra que me interesa de generalizar para n mercancías, ¿no? O sea, y
a mí me gusta la parte matemática también de esto y trato de complementar con esto, que creo que los alumnos de economía lo ven, porque en álgebra lineal ven bastante. Si vamos ahora a la parte marxista, ¿no? O sea, para los marxistas en realidad lo importante es determinar los valores trabajo. Primero hay que pasar por los valores trabajo, primero hay que pasar por la plusvalía, ¿sí? ¿Qué es el valor trabajo? El valor trabajo es cómo, digamos, cómo se valoran relativamente las mercancías, que sea compatible con que lo que adiciona, lo que verdaderamente vale para la sociedad, es el esfuerzo humano de aplicar, digamos, su trabajo a la naturaleza para producir mercancías. Entonces, sería relacionar estas dos. Resolver por los valores de trabajo sería resolver estas dos ecuaciones, ¿sí? Donde el punto central es que la cantidad de horas de trabajo está valorizada en 1, porque queremos medir todo en justamente valor trabajo. Yendo más en detalle, digamos, eh, eh, la mayoría de los modelos marxistas lo que hacen es decir, bueno, lo que tenemos es en realidad una canasta de bienes que componen el salario, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que hacen al salario real y que componen el salario, y una vez que tenemos ese salario, que puede ser de las distintas mercancías, ¿sí? Es como que tendríamos como si fuera un modelo en el cual eso que consumen los trabajadores lo ponemos como si fuera parte de los insumos, ¿sí? Y ahí se arma lo que se llama una matriz de insumo-producto aumentada, porque yo le estoy agregando básicamente a cada hora de trabajo cuánto eso significa en lo que ese trabajador va a necesitar para consumir, y acá hay cierta discusión acerca en realidad es para reproducir la fuerza de trabajo, ¿sí? Pero sería algo así como para vivir en una sociedad con ciertas condiciones sociales, culturales y tecnológicas. Y una vez que nosotros tenemos esta canasta de bienes que necesita un trabajador para vivir y para hacer una hora más de trabajo, a partir de ahí tenemos la noción de plusvalía, ¿no? O sea, lo que dicen los marxistas es, esto funciona porque reproducir esa mercancía, que es lo que necesitan esos trabajadores, ¿sí? Es menos de lo que ellos producen. Todo el modelo capitalista funciona porque esto pasa. Si esto no pasa, no habría ganancia, ¿no? Y eso básicamente se mide como el ratio eh, el, de cada hora de trabajo, cuánto eso corresponde a la propia reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, cuánto se lleva el trabajador, que es lo que necesita para vivir, y cómo valoro lo que no se lleva y se lleva el dueño de los medios de producción. Eh, hay un montón de citas en el Capital de Marx, ¿sí? Pero que son ilustrativas para esto, ¿no? O sea, que donde Marx lo que trata de decir es, yo trato de explicar la sociedad a partir de esto porque entiendo que lo importante es el valor trabajo, porque estamos hablando de relaciones entre seres humanos, ¿no? ¿Y por qué no se ve? Bueno, no se ve porque a través de los precios, en realidad, al trabajador, al capitalista, le da lo mismo, digamos, si la ganancia viene de que compró una nueva máquina o contrató insumos y se lleva un markup sobre eso, o si la ganancia viene de eh, eh, que contrata más o menos trabajadores a los que le pagan menos de lo que produce, ¿no? Eh, el modelo marxista, digamos, lo que trata es de poner esto en palabras o en ecuaciones como hacemos como hago en el libro. Y hay un resultado central acá que viene
de la teoría marxista, pero el que lo formalizó, digamos, matemáticamente digamos, para que se pueda comparar con otros modelos es Morishima, ¿no? Y se llama teorema, él le pone teorema fundamental marciano, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que hay, básicamente sería, no hay ganancia sin explotación, o sea, o no hay ganancia sin plusvalía. La única forma de que haya una tasa de ganancia positiva es que haya plusvalía en términos marxistas, ¿no? Y esto de alguna manera eh, 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 salda la discusión con los serrafianos, que decían que no era necesario pasar por la teoría del valor trabajo, que es irrelevante y demás, y Morishima lo que dice es, no, este no es el caso. Fíjense que si vos querés una tasa de ganancia positiva, sí o sí tiene que haber plusvalía, ¿no? Esta discusión y este contrapunto están en el libro, o sea, creo que es interesante, y yo trato todas estas cosas. Otras diferencias, ya eh, me quedan dos puntos más y ahí termino. La teoría neoclásica, ¿sí? La teoría marginalista, hace gran hincapié en los procesos de maximización, de optimización, tratando de partir de lo más elemental del individuo, ¿no? Y centrarse en la maximización matemática, ¿no? Yo creo o sea, no le veo ningún problema al uso de la matemática. De hecho, hay ciertas cosas que son exclusivamente neoclásicas, todo lo que tiene que ver con teoría de juegos, con comportamiento estratégico. La verdad que uno no lo va a encontrar bueno, sí va a encontrar, pero creo que es el mejor approach sobre esto, ¿sí? Pero que esto en realidad no significa que los modelos serrafianos o marxistas no tengan detrás una maximización. En realidad, la búsqueda de ganancia, o sea, de una tasa de ganancia homogénea, o para un trabajador, la búsqueda de el mayor salario disponible en el mercado, se dan implícitamente. O sea, la idea de la determinación de precios, ganancia y salario, se da en lo que se llama una posición de largo plazo, donde esas diferencias fueron saldadas. O sea, no es que no hay un proceso de optimización, sino que esa búsqueda se da como implícita y el tema es no se centra en, bueno, generar todo el andamiaje matemático para describir esa relación en forma matemática, no se da en forma implícita. Y ahora sí, por último, otra diferencia es, en cierta manera uno podría pensar que los modelos neoclásicos tienen o sea, están relacionados con los resultados a los cuales quieren llegar, ¿no? O sea, la idea de, mira, o sea, si vos no dejás que se maximice, y vos intervenís, perdés eficiencia, ¿no? O sea, el laissez-faire de alguna manera siempre aparece como la mejor opción, o sea, el libre mercado y la competencia, y si no se da eso, bueno, entonces es porque hay que explicarlo por monopolio, por oligopolio, o porque hay intervenciones del Estado que generan resultados subóptimos. Los heterodoxos, en esto coinciden todos los heterodoxos en general, tratan de generar modelos que no tienen como visión a la cual quieren llegar esta eficiencia. Eh, eh, Acá sí hay diferencias. Para los modelos que yo trato, los que están en el libro, modelos serrafianos y marxistas, en realidad se basan en el modelo de competencia pura de largo plazo, ¿no? Hay otros modelos, por ejemplo, otra teoría heterodoxa es
también que se basa en Kalecki, o sea, son los kalekianos, donde ahí sí el énfasis está en el oligopolio, en el poder de mercado, o sea, eso no lo trato en el libro, ¿no? Es como que en cierta manera mi idea es generar modelos que la comparación sería competencia pura, o sea, comparar equilibrios barrasianos neoclásicos con estos modelos de reproducción. Pero ahí yo creo que hay mucho también para desarrollar. Lo que pasa que ahí, como no soy un experto y hay gente que trabaja en esto, sabe mucho más, pero a mí me encantaría que haya otro libro de microeconomía heterodoxa, que de hecho hay en inglés, sí hay, o sea, seguro, basados en determinaciones de precios a la Kalecki o sea, o otras cosas, pero que no son las que yo hago. Así que, bueno, eh, gracias por escucharme y espero que les haya sido interesante. A ver si puedo parar esto. Gracias, Gabriel. Abrimos a ver a comentarios, preguntas. Yo tengo un comentario, pero espero primero al público. Sí, quiero tratar de... ¿Querés dejar Acá, de dejar de compartir? compartir, ahí está. Ahí Sí, está, ahí no está. sabía qué tocar, ahí está. No sé si me escucharon porque tengo mala conexión, pero si hay preguntas o comentarios, yo voy haciendo un comentario, Gabriel. Vos sabés que nosotros les damos en el curso de micro superior el modelo de matriz de insumo-productos, de insumo-producto de Leontief. Y usamos un clásico, cuando vos nombraste a Varian y a los que la verdad no hay mejores, usamos el de Henderson y Quant para varios temas, pero para ese también porque es un tema que no Bien. está, que no lo encontrás en Varian. No, y el otro comentario que te iba a hacer era respecto de, pues yo obviamente el libro no lo pude mirar, eh, si tenías modelos de formación de precios, pero lo aclaraste sobre el final, ¿no? Que en realidad te referís más a mirar la micro como un sistema con un enfoque más de equilibrio general y de determinación de precios de equilibrio, así que ahí me lo aclaraste. Una pregunta para los que le quieran saber y para nuestra biblioteca. El libro vi que lo editó Eudeva, está en versión física y en versión digital también. ¿Cómo podemos acceder para tenerlo formalmente en la biblioteca? Y bueno, y para que los que han escuchado la presentación y quieran tenerlo, lo puedan comprar. Sí, Eudeva lo está editando. Un segundo, a ver si copio. Ahí les digo. Eudeva lo editó por ahora solamente en forma impresa, ¿no? Dijo que lo va a hacer Bien. en forma digital. Ahora, Eudeva es una editorial que no tiene fines de lucro, o sea, no creo que me haga ningún juicio. Está disponible en mi página web para bajar el PDF gratis. Sí, ahí Bien, copié en el chat. Está el PDF, digamos. bien, genial. Em, Igual nosotros de todas maneras para la biblioteca lo vamos a mandar a pedir, así lo incorporamos. muchas gracias, sí, sí, No, eso estaría bueno. además está bueno tenerlo porque son muchos temas eh, que en la micro superior sobre todo incorporamos, así que, pero bueno, yo no hablo más. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? Agustín, veo que estás levantando la mano. Y hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? No, simplemente quería, me vinieron muchos recuerdos ahora cuando escuchaba la presentación. Yo estudié economía en Río Cuarto, ¿no? En Córdoba. Y hace un tiempo ya, ¿no? Y cuando estudié, a ver, siempre me enseñaron, porque allá sí se estudiaba, se veía un poco todo, ¿no? La parte heterodoxa y la ortodoxa, pero un poco mezclado y como que el gusto que me quedó es que no terminé de entender ninguna de las dos, porque cuando me hablaban de lo ortodoxo siempre era de un modo como un poco peyorativo y no terminaban de entenderlo, y cuando me hablaban de lo heterodoxo directamente para mí me lo explicaban mal, o sea, no terminaba de ver cuál era el mensaje, ¿no? Porque uno
está bien, está la matemática, que uno más o menos la puede seguir, pero si no está el relato un poco de fondo de qué queremos hacer con esa matemática, uno no llega a ningún lado, ¿no? Entonces, la verdad que te agradezco mucho porque en este ratito entendí bastante muchas cosas. A mí me faltaba el relato, muchas veces traté de, acá de hecho en el instituto donde estoy tenemos una copia del libro de Rafa, más de una vez traté de leerlo y la matemática, a ver, es álgebra lineal, pero el mensaje de fondo como que no se termina de ver. Y entonces mi pregunta era cómo hacer para compatibilizar las dos cosas y mostrar al mismo tiempo lo bueno del enfoque neoclásico, que es básicamente decir, mira, los precios uno los puede ver como coordinadores de los esfuerzos y de las acciones de todos los agentes, pero bueno, pasan cosas y las cosas no se cumplen, etc. Y por el otro lado está el otro punto de vista, que es el que yo hasta ahora siempre me fue el más efectivo. Pero bueno, esa idea de que hay como dos relatos de fondo para cosas matemáticas, mejor uno sí podría llegar a entender más fácil, pero sin el relato es imposible entender la economía de fondo. Mi pregunta es eso, ¿cómo se puede hacer para compatibilizar las dos cosas? No sé si se entiende un Sí, poco. sí, Digo, sí, sí. das todo, das una micro, ¿no? Das el variant y después das lo otro, pero digo, no sé si se termina de entender hacer un curso con las dos cosas simultáneamente. Si se puede, Claro. no sé. Sí, no, es que ahí, a ver, mi visión es, depende qué es lo que vos, o sea, qué es lo que vos querés explicar o hacia dónde querés llegar, vos deberías tener todas las herramientas disponibles, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, la parte de comportamiento estratégico, teoría de los juegos, eh, eh, los modelos, digamos, neoclásicos son la mejor alternativa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay ciertas cosas como, eh, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, modelos como que dicen, bueno, si vos eh, querés que haya más inversión, tenés que eh, subir la tasa de ganancia, o si hay desempleo, vos tenés que bajar los salarios. O sea, hay veces en las cuales, o sea, vos no lo ves en la realidad, ¿sí? Y los modelos serrafianos y marxistas, sobre todo los serrafianos, tienen, o sea, los ejemplos sirven para cosas como esas. O sea, la idea de eh, tenemos que bajar los salarios para, para que se produzca más, eh, eh, uno dice, bueno, no funciona, ¿no? Y el premio Nobel del año anterior en economía, ¿sí? Se ganó hay un paper muy famoso que es que los salarios mínimos no afectan el empleo, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, pero la teoría dice que sí. O sea, seguramente hay algo hay otros factores. O sea, tiene que estar pasando. Bueno, ahí es discutible. En realidad, digamos, los precios, si uno los entiende como lo piensan los serrafianos, no necesariamente producen los mismos efectos que uno esperaría de un modelo neoclásico, ¿no? Entonces, eh, esto es un ejemplo en el cual, dependiendo para qué, uno debería usar teoría errafiana o teoría neoclásica. Otro tiene que ver con la idea de bienes básicos y bienes no básicos. ¿Por qué a unos, digamos, algunas mercancías son, digamos, más importantes que otras? Algunas mercancías son las que determinan la tasa de ganancia y otras no. Eh, Eso solamente esa parte se ve en estos modelos heterodoxos y uno no lo ve con la teoría neoclásica, donde sí o sí uno necesita un factor capital, ¿sí? Que está demostrado que la idea de lo que se llama la controversia del capital, lo que dice es vas a tener un montón de problemas de consistencia si vos querés generar un factor capital. Ahora, ¿eso significa hay que abandonar la teoría neoclásica para eso? Bueno, no. Por ejemplo, yo creo que saldar eso y pasar a un modelo macrodinámico para demostrar ciertas cosas es un precio que yo creo que sí estamos dispuestos a pagar, pero depende para qué. O sea, si vos querés explicar la ganancia, no podés pasar por el factor capital.
Pero si vos querés explicar algo más complejo, o sea, en un modelo macro, bueno, ahí capaz sí. Entonces, ahí no sé si entiendo tu pregunta, sería si es posible dar como una microeconomía tan general que incluya los dos, todas las escuelas como casos particulares. Creo que no, porque vas a tener ciertas contradicciones entre uno y otro que hace que no sean compatibles, pero capaz sí y estoy equivocado. Pero vos lo das, digo, das un poquito de... ¿Diste esto cuando diste micro o no? Sí. Sí, es que para la parte que yo doy, por ejemplo, o sea, yo doy en micro 2, yo doy primero equilibrio general, y equilibrio general doy, o sea, digamos, cómo se determinan los precios a la Valras, y después doy estos modelos, ¿no? Entonces, ahí sí es más fácil la compatibilización. Pero eh, hay, hay otros puntos en los cuales no, digamos, no son completamente, digamos, exclusivos. Teoría de juegos, o sea, yo creo que ahí teoría de juegos no hay forma de... Una teoría de juegos serrafiana digamos, no está ni creo que hace falta, digamos, determinarla o que en realidad uno podría usar toda la teoría de juegos para explicar comportamientos estratégicos en los modelos marxistas o los modelos serrafianos. O sea, ahí no hay un problema de usar uno con otro. Pero sí, yo lo doy, pero creo que no es lo más común. O sea, creo que en general, digamos, yo hago énfasis en esto, pero por ejemplo en micro, por una cuestión de qué es lo que me gusta, de que hay más libertad de cátedra en la UBA y que no alcanza el tiempo, tengo que sacar cosas. O sea, para poner esto tengo que sacar, por ejemplo, saco teoría de juegos. Obviamente tiene sus costos y hay cursos en realidad que dan solo teoría de juegos. Eh, Ujú. pero bueno, ahí sí hay si uno quiere poner estas cosas, tiene que sacar otras. Y ya depende del gusto personal y depende de que lo dejen hacer eso, ¿no? Vale. Gracias, Bueno, Gabriel. muchas gracias. Está levantando Gracias. la mano Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿cómo van? Buen día. ¿Qué Buen tal? día. Les saludo desde Ecuador. Gracias, Andrea. Una pregunta, bueno, la duda de Agustín creo que pasa esencialmente por el tema de cómo desde el principio se le explica al estudiante cómo modelizar y cómo es la estructura del agente económico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver la microeconomía desde la parte, pasando desde la ortodoxia hacia corriente heterodoxa, viendo el tema del agente económico racional o de una racionalidad que puede ser limitada. Después, obviamente, lo que hace Gabriel, de lo que estaba explicando, cómo él imparte la cátedra en su universidad, desde el equilibrio general, pasando por los tópicos que acaba de explicar de su libro. Ahora, eso más o menos como dándole una pequeña respuesta a Agustín, pero la pregunta que le quiero hacer a Gabriel, ¿qué sería lo óptimo, dado si yo quisiera hacer un tipo de reforma en la malla curricular de mi facultad de Economía, de la carrera de Economía? Y tu libro, si bien es cierto, es un libro descollante en el sentido de que está abriendo una posibilidad en el tema de estudiar la microeconomía desde otro ámbito que no es el neoclásico, sino ya visto de forma heterodoxa, marxista, schafariano. En México yo tomé hace unos meses un curso de microeconomía marxista y en México, bueno, ahí te hice publicidad. El profesor no conocía tu libro, pero se lo compartí y bueno, se propusieron los estudiantes, profesor y estudiante, o lo que estábamos escuchando el curso, estudiar tu libro, pero para que te vayas dando cuenta que se puede dar una posibilidad de que en una malla curricular podemos ver microeconomía en general, como la hemos aprendido, como decía Agustín, yo vi microeconomía ortodoxa y después me dieron la heterodoxa con algunas, o muy alejado de la neoclásica, y por ahí no entendí cabalmente, y claro, porque quizás por ahí se necesitaba microeconomía de forma tradicional, después ver
economía política, y después vemos microeconomía heterodoxa o microeconomía marxista. Yo ahí te hago la pregunta, Gabriel, ¿qué sería lo óptimo en una malla curricular? ¿Cómo se podría introducir microeconomía heterodoxa o marxista, si ese fuera el caso, en una malla curricular, y cómo se la podría, en qué semestre, o cómo tú lo ves eso? Sí, gracias Gonzalo por pasarles el libro a los demás, eso está buenísimo, muchas gracias. Mira, acá yo creo, o sea, yo estoy en contra de, bueno, no estoy en contra, ¿no? O sea, no es lo que yo propondría, separar los estudios por escuelas, y por ejemplo, acá en la UBA hay una materia que se llama Economía Marxista, que es optativa. Yo creo que eso lo que hace es como que uno lo ve completamente disociado, ¿no? Mi propuesta, o sea, que es la que, por lo menos la que yo uso, es, esto tiene que estar dentro del curso de micro. O sea, por ejemplo, este libro está pensado como si fuera como para micro 2, en la cual se ve equilibrio general balraciano, y después para mí debería verse esto, ¿sí? En parte también debería verse en micro 1, donde uno dice, bueno, describe la utilidad, la función de producción, y yo lo que haría es, bueno, mira, hay otras teorías en las cuales los precios no salen de la oferta y demanda, ¿sí? No necesariamente uno necesita pasar por la escasez, o sea, para explicar el valor, digamos. Acá lo que está detrás es distintas teorías del valor y distintas teorías de la ganancia. Entonces, yo lo que haría es, o sea, no lo aislaría, digamos, en una teoría marxista o una teoría raffiana o una teoría kalekiana, sino que yo lo pondría en la currícula principal de la materia. Y sí, o sea, no es que es algo, para mí por lo menos, ¿no? No es que es algo marginal o digamos, como algo como que va para historia del pensamiento, ¿no? Que es algo como, bueno, una nota al pie. Para mí tiene mucho para aportar, en este caso para micro. Lo mismo creo que pasa para macro, ¿no? O sea, ahí también hay como toda una macro heterodoxa, ¿no? Y yo creo que el estudiante, o por lo menos el estudiante óptimo, debería saber todo, y sobre todo debería saber bien la teoría neoclásica y marginalista, por más que piense diferente, con la idea de que cualquier crítica tiene que basarse sobre el conocimiento mejor, uno tiene que ser el mejor sobre aquello que quiere criticar. Así que mi idea es que esté como puntos en el programa. Esa sería la mejor opción para mí. Claro, sí, ¿qué tal, Francisco? Sí, o sea, la idea es, Está comentando para algo, mí, Fran, sí. la pluralidad de enfoques es esencial, y sobre todo que esté dentro de la misma materia. O sea, uno puede discutir si hay que separar micro y macro, o sea, pero para mí, tanto en micro como en macro, debería estar, digamos, distinta pluralidad de enfoques. Y yo creo que sí se ganan muchas cosas con eso. Y sobre todo no aislarlo, ¿no? O sea, no decir, bueno, o sea, hay una micro que es el varian, y después, si uno quiere ver teoría marxista, que haga teoría marxista o historia del pensamiento. Eso creo que no ayuda al que estudiante tenga la mejor formación posible. Sí, yo coincido con eso, Gabriel. Incluso a veces lo que me parece que falta es poner en contexto, cuando uno va a explicar una teoría, ponerla en el contexto a lo mejor de lo que es el pensamiento económico, ¿no? Y no encontrás buenos libros que combinen estas cosas, ¿no? El modelo y el contexto en el cual, no sé, Baumol escribe una teoría, por decir algo. Claro. Bueno, no sé si hay más preguntas, ya me parece que hemos sacado el jugo a la exposición de Gabriel. Yo les comento a todos que esto queda en nuestro canal de YouTube. Y bueno, agradecerte una vez más, Gabriel, la buena disposición para
para hacer la presentación, esperar que en un futuro no muy lejano te podamos recibir en persona, ya sea para participar en actividades de econometría o de micro, en nuestro doctorado y en nuestra maestría, y bueno, así conoces la universidad físicamente y el campus, que estamos en un lugar... Conozco, sí, 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 Ah, está ¿lo buenísimo. conocés? Ah, Campus bueno, buenísimo, bueno. sí, sí. Bueno, entonces te recibiremos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. No, Gracias, Andrea. gracias a vos Francisco. y a todos. Saludá Gracias a y todos. cerramos con eso. Hasta la Chao. próxima. Hasta luego. Chau, hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Bueno, corto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, Gabriel. Gracias, Francisco, por la invitación. Dale, un abrazo. Hasta luego. Adiós.